quiero que te detengas. Quiero que bajes un momento lo que traes en la mente, los pendientes, las preocupaciones, los nombres que cargas sin que nadie los vea y que me escuches, porque lo que te voy a decir esta noche no es un mensaje de relleno, no es una prédica de domingo para sentirse bien y olvidarse al lunes. Lo que estás a punto de escuchar es una revelación que Dios ha querido darte a ti. Específicamente a ti. ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que lo que pones en tu bolsillo, lo que pones en tu casa, lo que llevas colgado al cuello te protege? ¿Cuánto tiempo llevas confiando en cosas que ves, que tocas, que compraste en algún mercado o que alguien te regaló diciéndote esto te va a ayudar? Y yo no vengo a juzgarte. De verdad te digo, no vengo a juzgarte. Porque esa mujer que ha buscado protección en cada rincón posible es una mujer que ama, es una mujer que tiene miedo de perder lo que más quiere. Y ese amor y ese miedo son completamente reales. Pero fíjate bien, mija, hay una semilla que el mundo no te ha enseñado. Hay una semilla que no se vende en ningún puesto, que no tiene precio en ningún mercado, que no depende de la luna, ni del mes, ni del color que traes puesto. Y esa semilla, cuando la siembras con fe, no solamente te protege, la devuelve todo. Todo el mal que alguien ha sembrado contra ti, todo lo que el enemigo ha puesto en tu camino para destruirte, todo regresa. Pero necesito que me escuches bien, porque esta semilla no funciona como tú crees, no funciona como te han dicho. Y si no entiendes cómo funciona, la puedes tener en la mano toda tu vida y nunca activar su poder. Imagínate esto. Son las 11 de la noche. La casa está en silencio. Tus hijos ya se fueron, o ya están dormidos, o están lejos, tan lejos, que a veces sientes que el espacio entre tú y ellos es más que distancia física. Y tú estás ahí, con tu rosario en la mano, o con la Biblia cerrada en el regazo, o simplemente sentada en la oscuridad de tu cuarto mirando al techo y estás pidiendo. Llevas años pidiendo. Llevas décadas depositando oraciones al cielo como quien mete monedas en una alcancía que no sabe si está llena o vacía por dentro. Y hay una pregunta que no te atreves a decir en voz alta porque sientes que sería una falta de fe. Pero esa pregunta está ahí. ¿Me escucha Dios? ¿Llegaron mis oraciones o se perdieron en el camino? Quiero que sepas que Él te escucha. Pero también quiero que sepas algo más. Quiero que sepas que hay un enemigo real, activo, inteligente, que lleva años haciendo exactamente lo contrario a lo que tú haces. Mientras tú siembras amor, Él siembra cizaña. Mientras tú oras por tus hijos, Él planta ideas en sus mentes. Mientras tú cuidas tu casa, Él busca la grieta. Y el problema no es que no te hayas esforzado suficiente. El problema es que tal vez has estado usando las herramientas equivocadas y eso lo vamos a cambiar hoy. Hay una mujer en la Biblia que yo quiero que conozcas. No tiene nombre propio en las Escrituras y eso ya me dice algo, porque eso significa que ella puede ser cualquiera de nosotras. Jesús la menciona en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Y dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Fíjate en lo que hace esta mujer. Pierde algo valioso, algo que era suyo, algo que ya tenía, y en lugar de sentarse a llorar, en lugar de resignarse, en lugar de decir, ya ni modo, Dios lo quiso así,
Enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado. ¿Me escuchas? No con desesperación, no con pánico, con cuidado, con método, con propósito. Y lo encuentra. Yo te pregunto, ¿qué has perdido tú? No me respondas en voz alta, respóndete por dentro. ¿Qué se perdió en tu casa que antes estaba? ¿La paz? ¿La unidad entre tus hijos? ¿La salud de alguien que amas? ¿Tu propia alegría, esa que tenías cuando eras más joven y todavía no sabías tanto dolor? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estuvo ligero? El enemigo trabaja así. No te quita todo de un golpe, eso sería demasiado obvio y tú lo notarías de inmediato. Te quita de a poquito. Primero la alegría, después la esperanza, después la certeza de que Dios te escucha, y cuando ya no tienes esa certeza, empiezas a buscar en otros lugares. Y eso, exactamente eso es lo que él estaba esperando. Porque en ese momento de búsqueda desesperada, cuando una mujer siente que sus oraciones no alcanzan el cielo, es cuando aparece alguien que le dice, mira, lleva esto en tu bolsillo, pon esto debajo de tu colchón, barre tu casa con esto y el mal se va. Amarra esto en la muñeca de tu hijo y lo va a proteger. Y ella lo hace por amor, por miedo, por desesperación, no porque sea ignorante, no porque sea débil, sino porque ama profundamente y no puede quedarse quieta viendo sufrir a los que son suyos. Pero fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, el Señor habla clarísimo, sobre todo lo que pretende sustituirlo a Él como fuente de protección. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora escúchame bien, porque aquí está la clave de todo lo que te voy a decir hoy. Cuando Dios dice que algo es abominación, no lo dice porque se enoje como un padre enojón que quiere castigar. Lo dice porque conoce el mecanismo. Dios sabe exactamente cómo funciona el mundo espiritual que Él mismo creó. Y cuando prohíbe algo, lo prohíbe porque sabe que eso no te protege. Te expone. ¿Me estás entendiendo? Esas cosas que te dijeron, que te iban a proteger si no vienen del Dios de la Biblia, si no tienen como fundamento la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, no son un escudo, son una puerta. Y mientras tú crees que estás cerrando la entrada al enemigo, en realidad le estás abriendo una ventana que no sabías que existía. Esto me lo enseñó una historia que no voy a olvidar mientras viva. Había una mujer, llamémosla Doña Socorro, porque así se llaman las mujeres que toda su vida han dado socorro sin pedirlo a cambio, que vivía con 3 de sus hijos en una casita en el Estado de México, mujer de fe desde chiquita, criada con la Biblia y el rosario, con el altar en la sala y la imagen de la Virgen en cada cuarto. Pero los últimos años no habían sido buenos. Uno de sus hijos empezó a andar en malos pasos, otro perdió el trabajo y cayó en el alcohol, la hija mayor se separó de su marido y llegó a vivir con ella con 3 hijos chicos que lloraban por las noches. Y doña Socorro miraba todo eso y sentía que algo invisible pero muy pesado se había metido a vivir con ellos. Algo que no se veía pero se respiraba, como un frío que no se va aunque hagas lumbre.
Una vecina le dijo que fuera con una señora que limpiaba las casas, que ponía cosas en las esquinas, que usaba hierbas, que tiraba huevo y veía en el agua. Y doña Socorro, mujer de oración, mujer que había rezado el rosario toda su vida, fue, porque cuando el dolor es suficientemente grande, hasta los más creyentes buscamos atajos. Y esa señora le cobró una cantidad importante, le dejó cosas enterradas en el patio, le dijo qué colores poner en qué cuartos, le vendió unas semillas que debía cargar en su bolsillo derecho, para que todo lo malo que te manden regrese al que te lo mandó, le dijo. ¿Y sabes qué pasó? Las cosas empeoraron, no inmediatamente. Eso es lo más engañoso del enemigo. A veces hay un pequeño alivio al principio, como para que tú creas que funcionó, para que bajes la guardia, pero después, poco a poco, la oscuridad fue más densa. El hijo que andaba en malos pasos llegó una noche lastimado. La hija empezó a tener sueños que la despertaban gritando. Y doña Socorro, que nunca había dormido fácilmente, dejó de dormir completamente. Y la peor parte no era eso. La peor parte era que sentía que ya no podía orar, que sus palabras se quedaban pegadas en la garganta, que cuando se hincaba frente al altar sentía un silencio que no era paz, era vacío. Como si hubiera algo entre ella y Dios que antes no estaba. ¿Te suena familiar eso? Porque eso que ella sentía tiene nombre en la Biblia. Se llama contaminación espiritual. No te lo estoy inventando. En el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2, dice con toda claridad, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante, porque si no entiendes esto, el resto del mensaje no te va a llegar como tiene que llegar. Dios no se fue. Dios nunca se fue. El que se movió no fue Él. El que abrió una brecha no fue el Señor. Fuimos nosotros con buena intención, con corazón desesperado, buscando protección en lugares donde no había protección verdadera, los que sin querer pusimos algo entre nosotros y Él. Como cuando en una cocina mexicana hay humo de más y no puedes ver bien el fuego que está ardiendo. El fuego sigue ahí, pero no lo puedes ver, no lo puedes sentir tan limpio. Y entonces viene la pregunta del fondo. ¿Qué hago yo con lo que ya hice? ¿Qué hago yo si ya fui, si ya puse, si ya compré, si ya cargué cosas que no debía? ¿Ya no tiene remedio? Y aquí es donde el mensaje de Dios se pone de pie y te dice, no, no es tarde, nunca ha sido tarde. Y aquí está la segunda cita que necesito que escuches, esta vez del Nuevo Testamento. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 al 20. Presta mucha atención porque esto que voy a leer es exactamente lo que necesitas escuchar. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Lo escuchaste? Esas personas en Éfeso, una ciudad llena de magia, de amuletos, de prácticas espirituales oscuras, cuando recibieron la palabra de Dios, no se avergonzaron en silencio. No enterraron sus cosas en el patio, esperando que nadie las viera. Las sacaron, las quemaron, las destruyeron públicamente. Y el texto dice algo
que me parte el corazón de lo hermoso que es. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, cuando tú limpias el espacio, cuando quitas lo que no debe estar la palabra de Dios, no solo entra, prevalece, crece, se hace más grande que todo lo que estuvo antes. Y ahora sí te voy a hablar de la semilla, porque hay una semilla que sí funciona, que sí protege, que sí devuelve todo el mal al enemigo. Pero no es una semilla que se compra, no es una semilla que se carga en el bolsillo de la ropa. Es una semilla que se planta en el corazón, y cuando se planta en el corazón, desde ahí lo transforma todo: la casa, los hijos, el matrimonio, la salud, las finanzas, el sueño de cada noche. Quiero que imagines algo. Imagínate que estás en tu cocina, en esa cocina que tú conoces de memoria, con la luz que siempre estuvo un poco torcida, con el olor a frijoles que se mete hasta en los sueños, con ese trapo de cocina bordado que usaste 1000 veces. Y en esa cocina hay una mesa. Y en esa mesa hay una semilla. Una sola semilla. No es grande. No es impresionante. No parece que pueda cambiar nada. Y sin embargo, Jesús, en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19, la tomó como imagen para describir el reino de Dios. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Un árbol tan grande, dice el Señor, que las aves vienen a hacer nido en él. Eso eres tú cuando llevas la palabra de Dios sembrada en tu corazón. No eres una persona frágil que necesita objetos externos para sobrevivir. Eres un árbol que da sombra, un árbol que da fruto, un árbol en cuyas ramas pueden descansar los que vienen cansados. Tus hijos, tus nietos, los que aún no han llegado pero van a necesitarte. Pero fíjate cómo funciona esa semilla. Para que una semilla de árbol se convierta en árbol, necesita tierra. Necesita que alguien la plante, que la cubra de tierra oscura, que la riegue aunque no vea nada crecer por días, semanas, a veces meses. El agricultor que siembra un árbol no lo hace para esta temporada. Lo hace para el futuro. Lo hace para los que vendrán después de él. Tú eres esa agricultora. Y la semilla es la palabra de Dios metida en tu ser, no en tu bolsillo, mija, en tu ser. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás nunca has escuchado explicado de esta manera. ¿Sabes por qué el enemigo le tiene tanto miedo a una mujer que ora de verdad? No es por su volumen, no es por sus palabras perfectas, no es porque conozca de memoria todos los salmos, es porque una mujer que ha aprendido a estar en la presencia de Dios, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, aunque sea con oraciones rotas que no saben cómo terminar, esa mujer lleva en su interior algo que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede imitar. Lleva la imagen de Dios viva, activa, ardiendo como vela que no se apaga aunque el viento sople. Y aquí quiero contarte algo que Dios me puso en el corazón para este momento. ¿Has visto cómo una mujer mexicana pone su veladora? No importa si es en el altar de la sala, si es junto a la foto de alguien que ya se fue, si es en la mesita de noche, la prende con cuidado,
la rima a la imagen, le dice algo a veces en voz alta, a veces solo con los labios que se mueven sin sonido, y la deja arder. Esa vela no pelea con la oscuridad, no discute con ella, no le pide permiso para existir, simplemente arde. Y la oscuridad que no puede soportar la luz se retira sola. Eso es lo que hace la palabra de Dios sembrada en tu corazón. No batalla con el mal, no negocia con él, no le pide que se vaya, simplemente arde. Y el mal que no puede coexistir con la luz de Dios se retira. Ahora bien, ¿cómo se siembra esa semilla? ¿Cómo se activa ese fuego? Y más importante aún, si ya la perdiste, si sientes que tu llama está baja, casi apagada, que llevas años rezando por inercia y no por fuego, ¿cómo se vuelve a encender? La respuesta está en la historia de Doña Socorro. Cuando alguien le habló de verdad de la palabra de Dios, no de rituales, no de objetos, sino del poder real de la sangre de Cristo para limpiar y del Espíritu Santo para habitar, algo se movió en ella. No fue inmediato. No fue una experiencia dramática con luces y temblores. Fue como cuando un hilo de agua fría toca una superficie que llevaba mucho tiempo caliente. Apenas se siente, pero algo cambia. Ella tomó una decisión y esa decisión no fue fácil porque implicaba reconocer que había buscado en lugares equivocados. Y eso duele. Reconocer que algo que hiciste con buenas intenciones te hizo daño, eso duele más que el mismo daño. Pero Dios no le pidió que se hundiera en culpa. Dios le pidió que se levantara. Sacó todo lo que esa mujer le había vendido. Las semillas del bolsillo, las cosas del patio, los objetos de los rincones, las hierbas de los cajones, y los sacó no con miedo, sino con autoridad. Con la autoridad de alguien que ya sabe quién le respaldas la espalda, y los destruyó. Y limpió su casa con agua bendita. Sí, con agua bendita, porque también eso es válido cuando se hace en el nombre de Jesús y con fe genuina. Y oró. No rezó, oró. Hay diferencia. Rezar puede ser mecánico. Orar es hablar. Orar es abrir la boca y decirle a Dios lo que sientes aunque no encuentres las palabras perfectas. Y cuando terminó de orar, se quedó en silencio. Y ese silencio fue diferente. Ya no era vacío, era paz. Ahora quiero llevarte al libro de los Salmos. Al Salmo 91 que tú probablemente ya conoces, quizás te lo enseñó tu mamá, quizás lo recitas en las noches, pero quiero que lo escuches hoy con oídos nuevos, especialmente los versículos 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Notaste la primera palabra? El que habita, no el que visita, no el que pasa, no el que en Semana Santa se acuerda de Dios. El que habita, el que vive ahí, el que tiene su dirección en la presencia del Altísimo, porque la protección que Dios ofrece no es para los turistas espirituales, es para los residentes.
Y habitar en Dios no es encerrarte en una iglesia todos los días. Habitar en Dios es llevar su palabra contigo, en la mente, en la boca, en las manos. Es hablar con Él en la mañana cuando todavía no te has levantado de la cama. Es acordarte de Él cuando estás picando cebolla en la cocina. Es decirle, Señor, esto está difícil, cuando sientes que ya no aguantas, porque Él prefiere esa oración honesta a 10 rosarios dicho con la mente en otro lado. Y cuando habitas en Él, escucha lo que promete. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puedes ver esa imagen? No un amuleto, no una semilla de otro, no un objeto comprado. Alas, plumas, la protección más tierna, más cercana, más personal que existe, la de un padre que te cubre como un ave cubre a sus polluelos. Y ahora viene lo que más me emociona de todo este mensaje. Porque quiero hablarte del principio espiritual que está detrás del título que nos trajo aquí hoy. La semilla que devuelve todo el mal. Está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio, el principio de la siembra y la cosecha, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad, tan real como que el maíz que siembras produce maíz y no frijol, tan real como que la semilla de amargura produce árbol de amargura y la semilla de amor produce árbol de amor. Pero fíjate, y esto es lo que quiero que no olvides nunca, este principio funciona en ambas direcciones. Cuando el enemigo siembra mal contra ti, cuando alguien con intención dañina consciente o inconscientemente activa fuerzas oscuras en tu dirección, ese mal que sembraron tiene una cosecha esperándolos. Tú no tienes que hacer nada para que eso ocurra. Es una ley espiritual. Dios mismo la sostiene. No eres tú quien devuelve el mal. Es la ley de Dios la que opera. Pero y aquí está el secreto que nadie te ha dicho: para que esa ley opere a tu favor, tú tienes que estar en el terreno correcto. Tienes que ser tierra buena, tierra limpia, tierra consagrada. ¿Sabes qué pasa cuando el enemigo siembra contra alguien que habita en Dios? Alguien cuyo corazón está limpio, alguien que ha hecho la decisión de limpiar su casa espiritual. Lo que el enemigo siembra no tiene dónde germinar, porque la tierra ya está tomada, porque el Espíritu de Dios ya ocupa ese espacio. Y lo que no puede germinar en ti, regresa al que lo sembró. No porque tú lo mandaste de vuelta, sino porque así funciona la ley que Dios estableció. Esa es la semilla en tu bolsillo, mija. No de mostaza de mercado, no de hierba rara. La semilla de la palabra de Dios plantada en tu corazón. La semilla de la consagración de tu hogar al Señor Jesucristo. La semilla de la oración real, honesta, valiente, cotidiana. Esa es la que protege. Esa es la que devuelve. Esa es la que ningún enemigo puede desactivar. Y quiero hablarte ahora de tu casa. Porque sé que para ti la casa no es solo un lugar, es una extensión de tu corazón, es el espacio donde pusiste tu vida, las peleas, las reconciliaciones, las enfermedades, los cumpleaños, los velorios, los nacimientos. Esa casa carga historia y a veces esa historia pesa. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay un versículo que seguramente has escuchado, pero quiero que lo escuches hoy desde la perspectiva de una mujer que es cabeza espiritual de su hogar.
Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no dijo, yo y mi casa, si Dios quiere. No dijo, yo y mi casa vamos a intentarlo. No dijo, yo y mi casa, si mis hijos están de acuerdo. Dijo, serviremos, punto. Decisión tomada, declaración hecha, decreto establecido. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú declaraste eso sobre tu casa? No como rutina, no como oración de relleno, sino como una decisión consciente, firme, inapelable. Esta casa le pertenece al Señor. Esta casa está consagrada a Dios. Esta puerta está cerrada para el enemigo y abierta para la gloria de Dios. Esa declaración, esas palabras dichas con fe desde la boca de una mujer que cree tiene peso espiritual, tiene autoridad, tiene efecto, porque hay algo que Dios nos ha dado que muchas veces no usamos, la autoridad de su nombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que Dios dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa eso para ti esta noche? Significa que cuando tú, con tus años, con tu historia, con tu cansancio, con tus dudas, cuando tú invocas el nombre de Jesús sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu propio cuerpo, toda rodilla se dobla, incluyendo la del enemigo. No necesitas semillas de nadie más. No necesitas hierbas de ningún mercado. No necesitas que nadie te limpie con ramos ni te lea la suerte en el agua. Tienes el nombre más poderoso que existe. Y ese nombre vive en ti desde el día que lo recibiste en el bautismo, desde el día que por primera vez lo dijiste de verdad y creíste. Ahora quiero llevarte al momento más importante de este mensaje, porque hay algo que necesito decirte que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Tú llevas muchos años sirviendo a Dios en silencio, muchos años siendo la columna de tu familia sin que nadie te lo reconozca, muchos años rezando por hijos que no siempre te lo agradecen, muchos años guardando la fe cuando todo alrededor hacía más fácil perderla. Y a veces, en los momentos más oscuros, te has preguntado, ¿valió la pena? ¿Sirvió de algo todo lo que hice? ¿Llegó a Dios alguna de esas noches en que me quedé despierta pidiendo por los que amo? Escúchame, llegaron, todas llegaron. Cada oración que salió de tu boca con fe, aunque estuvieras llorando, aunque no supieras cómo terminarla, aunque fuera a las 3 de la mañana cuando la casa estaba callada, llegó y está guardada y está produciendo, aunque todavía no lo veas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, hay una imagen que me llena los ojos de lágrimas cada vez que la leo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Lo ves? En el cielo hay copas de oro, y en esas copas están las oraciones de los santos, las oraciones de mujeres como tú, guardadas como incienso precioso, como algo de tanto valor que Dios mismo las guarda en oro.
Eso que tú pensabas que se perdió en el aire está guardado en el cielo, en una copa con tu nombre, esperando el momento perfecto de Dios para derramarse. Y quiero que antes de que este mensaje termine, hagamos algo juntos. Quiero que hagas una decisión esta noche. No mañana. Esta noche. La decisión de limpiar, de revisar tu casa no con ojos físicos, sino con ojos espirituales, de preguntarte honestamente, ¿hay algo aquí que no debería estar? ¿Hay objetos que traje de lugares que no reconocen a Dios? ¿Hay cosas que uso creyendo que me protegen, pero que en realidad están compitiendo con la autoridad de Cristo en mi hogar? Y si la respuesta es sí, no te condenes. Recuerda a los creyentes de Éfeso. Sacaron sus libros de magia y los quemaron, y lo que siguió fue el avivamiento más poderoso que esa ciudad había visto. La limpieza no es castigo, es preparación, es hacer espacio para lo que sí funciona, para lo que sí te protege, para lo que sí devuelve el mal al enemigo. Y después de limpiar, consagra. Camina por cada cuarto de tu casa. Puedes usar agua bendita si tienes. Puedes usar aceite de oliva que hayas orado sobre él. Puedes simplemente usar tus manos abiertas y en cada cuarto di en voz alta, porque las palabras dichas en fe tienen poder. Señor Jesucristo, esta habitación te pertenece. Esta casa te pertenece. Cada persona que vive aquí te pertenece. El enemigo no tiene derecho a este espacio. Tu Espíritu Santo es el único que habita aquí. No necesitas fórmulas complicadas. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no necesitas ritos que no entiendes. Necesitas fe. Necesitas tu voz. Necesitas el nombre que está sobre todo nombre. Y quiero que hagamos una oración juntos. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho, donde sientes el corazón, y si estás sola, mejor. Porque Dios y tú son suficientes para lo que está a punto de pasar. Señor, tú que me conoces desde antes que yo me conociera, tú que contaste mis lágrimas en la oscuridad, tú que guardaste mis oraciones en copas de oro, hoy vengo a ti con las manos vacías de todo lo que no era de ti. Perdóname por buscar protección donde no la había. Perdóname por confiar en cosas que no venían de ti. Hoy limpio mi corazón y limpio mi casa. Hoy te pido que entres, que seas tú el escudo, que seas tú la semilla, que seas tú el árbol bajo cuyas ramas descansen los que amo. Planta tu palabra en mí tan profundo que ninguna semilla del enemigo encuentre tierra donde crecer. Consagro esta casa a ti. Consagro a mis hijos a ti. Me consagro yo misma a ti. En el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate un momento en ese silencio. No lo rompas todavía. Ese silencio es sagrado. Ese silencio es Dios recibiendo lo que acabas de darle. Y ahora déjame decirte algo más antes de que te vayas. Porque este mensaje que escuchaste hoy no llega a cualquiera. No aparece en cualquier pantalla. No lo escucha cualquier corazón. Y si llegó a ti esta noche, si llegó a tus manos, a tus oídos, en este momento de tu vida, es porque Dios tiene un propósito activo en ti. No en alguien que ya no tiene dudas. No en alguien que nunca se equivocó. En ti. Con tu historia,
con tus cicatrices, con tus años, con tu cansancio y con tu fe que todavía arde aunque a veces parezca una brasa. ¿Sabes lo que hace una brasa que parece apagada? Solo necesita un soplo, un pequeño soplo de aire y se convierte en llama. Lo que escuchaste hoy fue ese soplo y hay más. Dios tiene más revelación preparada para ti, más capas de su palabra que quiere mostrarte, más momentos como este donde te habla al corazón directamente, donde rompe el ruido del mundo y dice tu nombre. No te vayas de aquí con prisa, quédate con Él un momento más. Y cuando estés lista, vuelve. Porque Dios no terminó de hablarte esta noche. Solo acaba de empezar. Y lo último que quiero decirte, lo último, que es también lo primero, es esto. Tú no llegaste tarde a Dios. Tú no rezaste mal. Tú no eres menos que otras mujeres que crees que tienen más fe. Eres exactamente la mujer que Él estaba esperando. Con toda tu historia, con todo lo que hiciste y lo que no hiciste, con las semillas que plantaste en lugares equivocados y con las oraciones que guardaste en copas de oro sin saberlo, Él te estaba esperando a ti. Esta noche, en este momento, en esta pantalla que pusiste en tus manos como sin querer, pero que Dios puso ahí con toda intención, la semilla que devuelve todo el mal no está en ningún mercado. Está en el corazón de una mujer que decide esta noche habitar en Dios. Ese eres tú, mija. Ese eres tú. Son las 3 de la mañana. El cuarto está en silencio, pero tú no puedes dormir. Estás mirando el techo, contando grietas que ya sabes de memoria, y en algún rincón del pecho, ese lugar donde guardas las cosas que no le dices a nadie, hay una pregunta que llevas años callando. Una pregunta que a veces sale disfrazada de cansancio, a veces disfrazada de enojo, y otras veces sale en forma de lágrima que te atrapa desprevenido frente al espejo. La pregunta es esta: ¿ya es demasiado tarde para mí? Quiero que escuches lo que te voy a decir. No como predicación, no como consejo de alguien que nunca ha estado en el piso. Escúchalo como si Dios mismo te hubiera detenido en este momento exacto, en este video, en esta hora, con ese peso que traes en el alma para decirte algo que ningún ser humano se ha atrevido a decirte con esta claridad. Los 50 años no son el final de tu historia. Los 60 años no son el epitafio de tus sueños. Son quizás el primer capítulo real de la vida para la que fuiste creado. Pero antes de llegar ahí, necesito que te quedes conmigo, porque hay una mentira que el enemigo ha plantado en el corazón de hombres y mujeres de esta edad, una mentira que se disfraza de realismo, que se viste de madurez, que suena muy razonable, y esa mentira ha robado más destinos que cualquier adicción, que cualquier fracaso visible, que cualquier pecado conocido. Y esa mentira dice así: a tu edad, lo que no lograste ya no se puede lograr. ¿La has escuchado? No en voz alta, no de la boca de alguien. La escuchas cuando intentas orar y sientes que tus palabras chocan contra el techo. La escuchas cuando ves a alguien más joven avanzar en lo que tú soñaste. La escuchas cuando alguien con buena intención quizás te dice: ya descansa, ya viviste, ya deja que los jóvenes... Y en algún momento dejaste de resistir esa voz y empezaste a creerle. Y lo más peligroso no es que la creyeras. Lo más peligroso es que con el tiempo dejó de sonar como mentira. Empezó a sonar como sabiduría, como madurez,
como el tipo de paz que da la resignación cuando ya llevas suficiente tiempo cargándola. Y hay personas que Dios tiene en su corazón, personas con un llamado que todavía no ha sido cumplido, que están viviendo una vida de segundo nivel, una vida reducida, una vida que cabe en un espacio mucho más pequeño del que Dios diseñó para ellas. Simplemente porque aprendieron a llamarle aceptación a lo que en realidad es rendición. Hay un hombre en la Biblia al que quiero presentarte, no lo voy a nombrar todavía porque quiero que lo conozcas despacio, que lo sientas antes de saber quién es. Era un hombre que había vivido una vida entera, que había enterrado sueños, que había visto puertas cerrarse, que había llegado a un punto donde el pasado era más grande que el futuro, o al menos eso sentía. Era un hombre que cargaba con el peso de los años, con la cicatriz de los errores, con la fatiga de haber esperado tanto, y Dios lo buscó exactamente ahí. No cuando estaba en su mejor momento, no cuando tenía fuerzas, no cuando todo estaba bien. Lo buscó en el desierto de su vejez, cuando él mismo ya no se esperaba nada. Era Abraham y tenía 75 años cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. 75 años. No 20, no 30, 75 años, cuando recibió la promesa más grande de la historia humana. Y quiero que te detengas en eso, no lo pases rápido, porque hay algo en ese versículo que casi siempre pasamos por alto cuando lo leemos. Dios no le dijo a Abraham: vete a la tierra que ya conoces. No le dijo: vete a un lugar seguro, a uno que ya exploraste cuando eras joven. Le dijo: a la tierra que te mostraré, futura, desconocida, sin mapa, sin garantías visibles. Dios le pidió a un hombre de 75 años que dejara todo lo conocido para ir hacia algo que todavía no podía ver. Y Abraham fue, no porque fuera valiente en el sentido humano del término, sino porque aprendió algo que la mayoría de nosotros tardamos décadas en aprender, que la voz de Dios es más segura que el mapa más detallado del mundo. Y eso, esa disposición de soltar lo conocido y caminar hacia lo no visto, es exactamente lo que Dios te está pidiendo hoy, no cuando estés listo, no cuando todo esté resuelto. Ahora, con la edad que tienes, con la historia que cargues, con las cicatrices y con los sueños y con el cansancio y con el fuego que todavía no se ha apagado del todo dentro de ti, porque la cultura en la que vivimos ha decidido que la juventud es el único momento de la gloria, que si no lo lograste antes de los 40, ya se te fue el tren, que el éxito tiene fecha de caducidad, que los sueños son para quienes tienen menos kilómetros encima. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Abraham empezó su mayor aventura cuando ya era un hombre de edad. Y no solo empezó, llegó. Ahora bien, necesito ser honesto contigo, porque este mensaje no viene a darte ánimo barato. No estoy aquí para decirte: tú puedes, como si fuera un afiche motivacional. Estoy aquí para hablarte de algo más profundo, más real, más costoso. Porque el verdadero problema no es la edad. El verdadero problema es lo que la edad ha ido acumulando por dentro. Piénsalo así. Imagina una vasija de barro, de esas que hacen los alfareros en los pueblos, a mano, con paciencia, que ha sido usada durante años. Ha cargado agua, ha cargado vino, ha cargado polvo, ha cargado el peso de muchas temporadas, y con el tiempo
la vasija empieza a mostrar sus grietas, sus manchas, sus deformaciones. Y hay quien mira esa vasija y dice, ya está inservible, tírala. Pero el alfarero, el que la hizo, el que conoce el barro mejor que nadie, la mira diferente, la toma en sus manos, la examina y dice, esta vasija tiene historia, esta vasija tiene profundidad, esta vasija puede contener más de lo que jamás ha contenido, solo necesita pasar de nuevo por mis manos. Y hay algo que el alfarero sabe que el observador casual no puede entender. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el barro que ya ha sido cocido una vez. Resiste el fuego de la segunda cocción de una manera diferente. No se deforma con la misma facilidad. No se rompe ante el mismo calor. El barro que ya pasó por el horno tiene una consistencia que el barro fresco no puede tener todavía. Y Dios lo sabe. Por eso no busca siempre barro fresco para sus obras más importantes. A veces busca el barro que ya pasó por fuego, el barro que sobrevivió lo que debería haberlo destruido. El barro que lleva marcas, sí, pero que también lleva temple. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Las grietas que sientes no son la prueba de que ya no sirves, son la prueba de que has vivido. Y Dios no descarta lo que ha vivido, Dios transforma lo que ha vivido. Pero aquí viene la parte que duele y necesito que te quedes conmigo porque esto es lo que nadie te dice. La razón por la que muchos hombres y mujeres de 50, de 60 años no empiezan de nuevo, no es porque no tengan fuerzas, no es porque sea demasiado tarde. Es porque tienen miedo. Y ese miedo tiene un nombre que pocos se atreven a pronunciar. El miedo al fracaso en la última vuelta. ¿Me escuchas? Cuando eres joven y fracasas, hay tiempo de recuperarse, hay margen de error. La sociedad te dice, estás aprendiendo. Pero cuando llegas a los 50 y fracasas, la voz interna y a veces la voz de quienes te rodean ya no dice, estás aprendiendo, dice, ya lo sabíamos. Y ese terror, el terror al ya lo sabíamos, te paraliza. Te vuelve conservador, te vuelve pequeño y empiezas a construir una vida que no es tu vida, sino el refugio más seguro que encontraste para no arriesgar. Y lo más triste no es que te hayas refugiado, lo más triste es que con el tiempo ese refugio empieza a parecerse a una tumba porque tiene las paredes del confort. Tiene el techo de la rutina, tiene la puerta del para qué. Y desde adentro, si estás suficientes años ahí dentro, puedes convencerte de que estás descansando cuando en realidad te estás apagando. Y Dios no te creó para apagarte, te creó para arder. Y aquí quiero que te veas en el espejo de la palabra. Porque hay un pasaje que me ha perseguido durante años, uno que la mayoría de las personas lee deprisa sin detenerse a sentir el peso de lo que contiene. Está en el libro de Eclesiastés 4:6 y dice, mejor es un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que han llenado sus manos de trabajo, de logros, de títulos, de hijos, de años, de experiencia, y sin embargo el espíritu está afligido, cansado, vacío por dentro aunque lleno por fuera. Y llegan a los 50, a los 60 años y se preguntan ¿para qué fue todo esto? No porque hayan fallado, sino porque vivieron para las manos
y se olvidaron del alma. Conozco esa sensación. Y si eres honesto contigo mismo, tú también la conoces. Es la sensación de haber corrido una carrera muy larga, de haber llegado a la meta, de voltear a ver el trofeo y sentir un vacío inexplicable, como si la meta no fuera lo que pensabas que era. Como si hubieras invertido décadas de energía en la dirección correcta, pero en la pista equivocada. Y eso no se resuelve con más logros, no se resuelve con más trabajo, no se resuelve con más ocupación. Se resuelve cuando vuelves al origen, cuando le preguntas al que te diseñó para qué te diseñó, cuando dejas de correr según el mapa de los demás y empiezas a caminar según la voz del Espíritu. Esa es la raíz del problema que quiero que veamos hoy. No es la edad. Es el alma agotada que lleva demasiado tiempo corriendo detrás de lo urgente y ha perdido el rastro de lo eterno. Y ahora el contrapeso. Ahora el otro lado del espejo. Porque si Eclesiastés nos muestra el diagnóstico, el alma afligida por haber vivido para las manos, entonces hay un versículo del Nuevo Testamento que nos da el tratamiento y es de los más sorprendentes de toda la Escritura. Está en 2 de Corintios 4:16 y dice algo que va a cambiar la manera en que ves tus años que vienen. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escucha esto. El cuerpo envejece. La espalda duele más que antes. La vista ya no es la misma. El cabello cuenta sus propias historias. Eso es real. No lo voy a romantizar. Pero dice la palabra que mientras el exterior se desgasta, el interior, el espíritu, el alma, la persona real que eres, se renueva. De día en día, no a veces, no cuando te portas bien, no si ayunas 3 semanas, de día en día. Y quiero que te detengas en esa palabra, renueva. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como renueva es anakainoo y significa hacer nuevo de nuevo. No reparar lo que estaba roto, no parchar lo que tenía grietas, hacer nuevo, completamente nuevo, como si empezara de cero, y lo hace de día en día. Eso significa que cada mañana que abres los ojos, cada amanecer, cada nuevo día, el Espíritu Santo tiene disponible para ti una dosis fresca de renovación interior. No tienes que esperar a que llegue una temporada especial, no tienes que ganártela. Está disponible hoy, ahora, para ti. La pregunta no es si está disponible, la pregunta es si la estás recibiendo. ¿Entiendes la paradoja? El mundo te dice que eres menos con cada año que pasa. Dios dice que eres más. El mundo mide tu valor por lo que tu cuerpo puede hacer. Dios mide tu valor por lo que tu espíritu puede contener. Y el espíritu no tiene arrugas. El espíritu no tiene artritis. El espíritu no tiene fecha de vencimiento. Pero quiero ir más profundo todavía, porque hay algo que los 50 y los 60 tienen que los 20 y los 30 no pueden tener. Y esto lo entiendo mejor mientras más tiempo llevo en esto. La gente joven tiene energía. La gente de edad tiene sabiduría. Y la energía sin sabiduría construye cosas que luego hay que derrumbar. Pero la sabiduría
con, aunque sea un poco de energía o con la energía que viene de lo alto, construye cosas que duran generaciones. Piénsalo de esta manera. Un árbol que creció en 20 años puede ser hermoso, puede ser alto, puede dar sombra, pero sus raíces todavía no han llegado a la profundidad que alcanzarán con el tiempo. Y cuando viene la tormenta de verdad, no el viento suave, ese árbol joven puede doblarse, puede quebrarse, puede ser arrancado de raíz, pero el árbol que lleva 50, 60, 100 años en la tierra, ese árbol tiene raíces que han atravesado capas de roca, que han encontrado el agua en el subsuelo donde los demás árboles no pueden llegar. Y cuando viene la tormenta, ese árbol no se arranca. Se dobla, sí, cruje, sí, pero sus raíces lo sostienen desde abajo de una manera que ninguna tormenta puede vencer. Tú eres ese árbol y tus raíces han llegado a una profundidad que todavía no has terminado de descubrir. Abraham no solo tuvo un hijo, tuvo una nación y la tuvo después de los 75. El apóstol Pablo escribió sus cartas más profundas, las que han cambiado la historia de la humanidad desde la cárcel, siendo un hombre mayor en los últimos años de su vida. Moisés guió a un pueblo entero al través del desierto después de los 80 años. ¿Por qué Dios usó a estos hombres en esa etapa? No a pesar de su edad, por su edad, porque ya habían pasado por suficiente para no creer que ellos solos podían, porque ya habían fracasado lo suficiente para no confiar en su propio brazo, porque ya tenían la humildad que solo dan los años. Y esa humildad, esa capacidad de decir, Dios, tú, no yo, es el combustible más poderoso que existe para el trabajo del Espíritu Santo. Y ahora viene el giro. Ahora viene la parte que necesitas escuchar con el corazón abierto. Porque si has llegado hasta aquí en este mensaje, hay una razón. No es casualidad. No es el algoritmo. Hay algo en ti que sabe que todavía no has terminado. Hay algo que se niega a conformarse con la versión pequeña de tu vida. Y ese algo tiene nombre. Es la voz del Espíritu. Y esa voz no habla a los muertos, solo habla a quienes todavía pueden responder. Y quiero que entiendas algo sobre esa voz. La voz del Espíritu no grita, no compite, no se impone, pero tampoco se rinde. Hay personas que llevan 20 años ignorando esa voz, que la han tapado con el ruido de la vida, con la música, con el trabajo, con la preocupación, con todo lo que pone el mundo para que no la escuches. Y aún así, en noches como aquella de las 3 de la mañana, la voz sigue ahí, suave, persistente, amorosa. Todavía estoy aquí, todavía te tengo en mis planes, todavía no he terminado contigo. Eso es misericordia. Una misericordia que no caduca, una misericordia que no lleva registro de las veces que la rechazaste, una misericordia que simplemente sigue llamando. Quiero hablarte de la semilla de mostaza, no del árbol, de la semilla. Jesús dijo en Lucas 17:6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe en el huerto del Oriente Medio. Tan pequeña que cabe en la yema de un dedo. Tan pequeña que un soplo de viento la puede llevar.
Y sin embargo Jesús no dice, si tuvierais fe como una montaña, no dice, si tuvierais fe como el mar, dice, como un grano de mostaza. Porque lo que importa no es el tamaño de la fe, lo que importa es en quién está puesta esa fe. Y hay algo más sobre la mostaza que Jesús conocía mejor que nadie. La mostaza no da su fruto en el primer año. No da su fruto en el segundo. La mostaza es una planta que requiere paciencia, que mientras crece por debajo de la tierra invisible, silenciosa, aparentemente muerta, está desarrollando un sistema de raíces que nadie puede ver. Y cuando finalmente brota, no brota como una hierba delicada, brota como un árbol lo suficientemente grande para que las aves hagan nido en él. Y yo me pregunto cuántas personas se rindieron en el segundo año, cuando la mostaza todavía no había brotado. ¿Cuántas personas tiraron la semilla porque no vieron resultado a tiempo? ¿Y cuántas de esas semillas, si las hubieran esperado un poco más, si las hubieran regado un poco más, si las hubieran creído un poco más, se habrían convertido en árboles donde otros habrían encontrado refugio? Y tú que llevas 50, 60 años en esta tierra, que has visto temporadas de todo tipo, ya sabes que Dios es real, ya lo has probado, ya has cruzado por noches de las que solo Él te sacó. ¿Ya tienes cicatrices que son testimonios? Lo que tienes en este momento no es la fe débil de quien apenas está aprendiendo quién es Dios. Lo que tienes es la fe probada de quien ya sabe de lo que Él es capaz. Y eso que llevas dentro es más poderoso de lo que crees. Déjame darte una imagen que no voy a olvidar mientras viva. Cuando el árbol de olivo envejece y el olivo puede vivir miles de años, no se vuelve inútil. Al contrario, mientras más viejo el olivo, más profundas sus raíces. Mientras más profundas las raíces, más rica la aceituna. Los olivares más antiguos de Israel, algunos de más de 2000 años, producen el aceite más puro, más denso, más precioso, no porque sean jóvenes, sino precisamente porque no lo son. Tú eres ese olivo. Tus raíces han llegado a profundidades que solo se alcanzan con el tiempo. Y el aceite que puedes producir ahora mismo, el fruto de tu vida, de tu fe, de tu amor, de tu testimonio, es más rico que cualquier cosa que hubieras podido dar a los 25. Pero necesito preguntarte algo, y quiero que lo sientas, no que lo pienses. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti que todavía no has sacado? ¿Hay un llamado que llevas años ignorando porque te parece irreal? ¿Hay un sueño que guardaste en una caja y esa caja está en el rincón más oscuro de tu corazón? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Hay personas a las que necesitas alcanzar, palabras que necesitas decir, cosas que necesitas hacer, y las has estado posponiendo con el pretexto de que ya es tarde. El pretexto de la edad es la mentira favorita del enemigo para personas maduras. Porque funciona, porque suena lógico, porque nadie lo cuestiona. Si el enemigo te dice, no lo hagas porque eres un pecador, puedes pelear con eso. Puedes correr a la gracia, pero si el enemigo te dice, no lo hagas porque ya es muy tarde, te desarmas antes de pelear, porque parece razonable, porque parece humilde incluso, y no lo es. Es rendición disfrazada de sabiduría. Quiero leerte algo que te va a sorprender. Está en el libro de Job. Job, el hombre que lo perdió todo. Job, el hombre que llegó al punto más bajo que un ser humano puede imaginar.
al final de su historia, después de todo el dolor, de toda la pérdida, de toda la oscuridad, hay un versículo que casi nadie cita. Job 42:12. Y dice, y bendijo Dios el final de Job más que el principio. El final, más que el principio, no dice que Job recuperó lo mismo que tenía. Dice que lo que vino después fue más, no igual, más. Y esto no es un cuento de hadas, es una declaración del carácter de Dios. Dios no trabaja hacia atrás. Dios no existe para regresarte al punto donde estabas. Dios existe para llevarte a un punto al que nunca has llegado. Y ese punto para muchos de los que están escuchando esto hoy está adelante, no atrás. Adelante. Y quiero que te diga algo sobre Job que pocas veces se menciona. El libro de Job no es principalmente una historia sobre el sufrimiento. Es principalmente una historia sobre lo que le sucede al carácter de un hombre cuando el sufrimiento lo trabaja de adentro hacia afuera. Job antes de la prueba era un hombre recto, pero Job después de la prueba era un hombre diferente. No solo restaurado, transformado, profundizado, ensanchado. Era el mismo hombre, sí, pero con una capacidad para Dios que no tenía antes. Una capacidad que solo se labra en el horno. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo todos estos años. No castigándote, preparándote, ensanchando tu capacidad, profundizando tu dependencia, purificando tu fe para que en esta etapa que viene puedas cargar un peso de gloria que a los 20 años te hubiera aplastado. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se empieza de nuevo cuando sientes que el mundo ya te puso en el casillero de los que ya vivieron? Déjame decirte lo primero, lo más importante, lo que lo cambia todo. Primero, tienes que dejar de hablar de ti en pasado. Hay personas que en la conversación cotidiana ya se refieren a sí mismas como si fueran una historia terminada. Yo era bueno para esto. Yo hubiera podido. Si me hubieran dado la oportunidad en aquel tiempo, cuando empiezas a hablar de ti en pasado, tu alma te escucha. Y empieza a vivir en pasado. Jesús no dijo yo fui el camino, dijo yo soy el camino. Juan 14:6, presente, vivo, activo, ahora. Y si Él es el camino hoy, no ayer, no mañana, entonces el camino está abierto hoy para ti. Hoy, las palabras que usas para describirte no son neutras, son decretos, son semillas que caen en el suelo de tu propia alma. Y el hombre o la mujer que dice, yo ya no puedo todos los días, eventualmente deja de intentarlo. No porque sea verdad, sino porque se lo creyó. Proverbios 18:21 lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice en poder de la edad, no dice en poder de las circunstancias. Dice en poder de la lengua. Entonces, ¿qué estás sembrando en tu propia vida con las palabras que dices sobre ti mismo cada día? Segundo, tienes que identificar el peso que llevas que no te pertenece. Hay personas que llegan a los 50 y a los 60 cargando vergüenza por errores de hace 30 años, cargando resentimientos que se convirtieron en identidad, cargando expectativas de otros que nunca fueron las tuyas. Y toda esa carga que no es tuya, que no deberías llevar, te impide correr. La carta a los Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice caminemos, no dice avancemos despacito para no caer. Dice corramos. Y para correr hay que soltar.
¿Qué estás cargando que ya es tiempo de dejar ir? ¿El fracaso de tu matrimonio es menor que numeral 0? ¿5 numeral es mayor que la herida de un hijo que se fue? ¿La vergüenza de una decisión que tomaste y que cambió el curso de tu vida? ¿La amargura contra alguien que te robó años de paz? Dios no te pide que finjas que eso no pasó. Dios te pide que lo deposites, que lo sueltes, que se lo entregues. Porque Él lleva siglos especializándose en transformar las cenizas en coronas de hermosura. Isaías 61:3. No metáfora, promesa. Y hay algo sobre soltar que necesito decirte, porque hay una trampa en la que caemos casi todos. Pensamos que soltar significa que lo que pasó no importa, que minimizamos el dolor, que le hacemos un favor al que nos lastimó. Y no es así. Soltar no es decir que no dolió. Soltar es decir que ya no voy a dejar que lo que dolió ayer me robe lo que Dios tiene para mañana. Es una decisión, no un sentimiento. Porque si esperamos a sentir ganas de soltar, nunca soltamos. Pero cuando decidimos soltar, cuando lo ponemos en las manos de Dios por un acto de voluntad, aunque todavía duela algo sobrenatural, ocurre, y con el tiempo, el peso que soltaste deja de pesar. Y lo que quedó en su lugar es espacio. Y Dios es muy bueno llenando espacios. Tercero, tienes que decidir que el resto de tus años van a tener propósito, no sobrevivencia. Propósito, hay una diferencia enorme entre vivir y existir. Existir es levantarse, cumplir la rutina, apagar el día, dormir y repetir. Vivir es despertarse con la sensación de que hay algo para lo que eres necesario hoy. Algo que solo tú puedes dar. Una historia que solo tú puedes contar. Una vida que solo tú puedes tocar. Y ese propósito no lo inventa el ser humano, lo revela Dios. Por eso la oración, no el ritual, no la costumbre, sino la conversación real con Él, se vuelve el instrumento más urgente de esta etapa de tu vida. Porque hay algo que solo se revela en el silencio. Hay una frecuencia en la que Dios habla que el ruido del mundo no puede reproducir. Y vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto casi imposible de tolerar. Abrimos el ojo por la mañana y ya hay un teléfono en la mano. Ya hay noticias, ya hay mensajes, ya hay voces de todos lados diciéndonos qué pensar, qué sentir, qué comprar, a qué tenerle miedo. Y en medio de todo ese ruido, la voz quieta y delicada del Espíritu, esa que Elías escuchó en el desierto, en Primera de Reyes 19:12, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado, esa voz queda sepultada bajo la avalancha del día. Y sin esa voz navegamos sin brújula. Nos movemos, sí, pero no sabemos bien hacia dónde. El propósito que buscas para esta etapa de tu vida no está en el próximo seminario, no está en el próximo libro, está en el silencio de la mañana cuando le dices a Dios, habla, yo escucho, y entonces te quedas quieto y esperas y escuchas. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. No importa dónde estás escuchando esto. Si estás en el auto, en la cocina, acostado en la cama, caminando, quiero que por un momento cierres los ojos si puedes y repitas esto en silencio, desde adentro, como si fuera tu propio pensamiento. Señor, yo no tengo todo resuelto. No sé exactamente lo que viene,
pero creo que todavía tienes algo para mí. Creo que mis mejores días en ti no han pasado. Suelta en mí todo lo que has guardado para esta etapa. Renueva mi fuerza. Dame ojos para ver lo que tú ves en mí. Ayúdame a soltar lo que cargo que no es mío. Y dame el valor para empezar, aunque me tiemble el paso. En el nombre de Jesús. Amén. Si eso resonó en ti, si mientras lo repetías sentiste algo moverse en el pecho, no lo descartes. Eso es el Espíritu respondiendo. Eso es la promesa activándose. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no tiene condición de edad. No dice, pero los que esperan en el Señor y tienen menos de 40 años. No tiene asterisco. No tiene letra chica. Es para el que espera. Y tú en este momento estás esperando. Eso cuenta. Y quiero que notes algo en ese versículo que quizás nunca notaste. Dice que se remontarán con alas como las águilas. El águila es el único pájaro que no huye de la tormenta. Cuando se acerca la tormenta, todos los demás pájaros buscan refugio, se esconden, esperan a que pase. Pero el águila hace exactamente lo contrario. El águila se eleva hacia la tormenta. Usa la corriente del viento tempestuoso para subir más alto de lo que podría subir en un día tranquilo. La tormenta que a otros los entierra, a ella la lanza. Y la palabra dice que los que esperan en el Señor van a tener alas como esas. Las tormentas que has vivido, los años difíciles, las pérdidas, los fracasos, las temporadas oscuras no vinieron a destruirte. Vinieron a enseñarte a volar de una manera que el cielo despejado nunca pudo enseñarte. Hay una última cosa que quiero dejarte y es la que más me ha costado en la vida. La que he visto cambiar historias que parecían no tener vuelta. La que distingue al hombre o la mujer que realmente empieza de nuevo de los que solo hablan de empezar, es la obediencia inmediata. No la obediencia cuando estés listo, no la obediencia cuando tengas todo planeado, no la obediencia cuando los hijos estén bien, cuando la situación económica mejore, cuando te sientas más fuerte, cuando los planetas se alineen. La obediencia ahora con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? ¿Cómo estás? Porque Dios no necesita tus condiciones perfectas para hacer su obra perfecta en ti. Él tomó a un hombre de 75 años, a punto de quedarse sin descendencia, con una esposa estéril y un futuro que no pintaba para nada, y con eso construyó una nación que todavía existe hoy. Él tomó los 5 panes y los 2 peces de un muchacho que no tenía más que eso y alimentó a 5,000. Él tomó las cenizas de Pedro que lo había negado 3 veces y lo convirtió en el pilar de la iglesia primitiva. ¿Qué crees que puede hacer Dios con lo que tú tienes en tus manos hoy? No con lo que tenías antes, con lo que tienes hoy. Y te digo algo más. La obediencia inmediata no requiere que entiendas el plan completo. Abraham no tenía mapa. Moisés no tenía estrategia militar cuando metió su vara al Mar Rojo. Pedro no tenía salvavidas cuando puso el pie fuera de la barca. La fe que mueve montañas no es la fe que espera ver el camino completo antes de dar el primer paso. Es la fe que da el primer paso porque confía en aquel que ya conoce el camino completo. Y ese primer paso, aunque sea pequeño, aunque te tiemble la rodilla, aunque no estés seguro de a dónde lleva, ese primer paso es el que desata todo lo que Dios tiene guardado para ti.
quiero cerrar con una imagen que jamás voy a olvidar. Dicen que cuando el sol se pone en el horizonte en ese momento exacto entre el día y la noche, ese instante donde el cielo se incendia de naranja y rojo y púrpura, los científicos tienen un nombre para el color de esa luz. La llaman la hora dorada y dicen que esa luz en esos minutos es la más hermosa del día, la más cálida, la más rica, la que mejor revela el color verdadero de las cosas. No el mediodía con su sol feroz y despiadado que aplana todo con su blancura, no la madrugada con su luz fría y todavía incierta. La tarde madura, la tarde que ya ha visto todo, que ya pasó por la tormenta del mediodía, que ya tiene la temperatura exacta para revelar lo que el ojo a plena luz no puede ver. Los fotógrafos lo saben, los pintores lo saben. La hora dorada no dura mucho. Son minutos, pero en esos minutos lo que se captura tiene una calidad que ninguna otra hora del día puede replicar. Los colores son más profundos, las sombras son más suaves, la textura de las cosas se revela de una manera que solo es posible en esa luz específica, en ese ángulo específico, en esa hora específica. Y yo creo con todo lo que soy que Dios diseñó esa hora como un recordatorio para quienes tienen 50, 60, 70 años, como si el cielo dijera cada atardecer, mira, esto es lo que eres, esto es lo que puedes revelar, esta es tu hora. Eso eres tú. En tus 50, en tus 60, estás en tu hora dorada, no en tu ocaso, en tu hora dorada. Y Dios, que es el autor de todos los tiempos, que creó el amanecer y también creó el atardecer, que le dio propósito a cada hora del día, Dios tiene algo específico, algo único, algo que solo puede ocurrir en esta hora para ti. No lo desperdicies en la resignación. No lo desperdicies en el miedo. No lo desperdicies mirando hacia atrás lo que pudo haber sido, porque Dios no te llevó hasta aquí para que murieras a la vista de la tierra prometida. Te llevó hasta aquí para que la piséis. Tú, con estas manos, con estos años, con esta historia, con este corazón que todavía late, que todavía siente, que todavía puede amar, que todavía puede creer. Antes de que termines este video, quiero pedirte algo. Un solo paso. Hoy, no mañana, hoy. Puede ser escribir en un papel lo que Dios te ha puesto en el corazón y que llevas años sin hacer. Puede ser hacer esa llamada que has postergado. Puede ser hablar con alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido, porque tu historia, con todas sus grietas, con todas sus temporadas, es el mapa que alguien más necesita para encontrar el camino. Solo eso. Porque el primer paso no tiene que ser enorme para que cambie todo. Tiene que ser real, tiene que ser tuyo, tiene que ser hoy. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras te encontraron donde más lo necesitabas, quiero que sepas que esto que sentiste hoy no es el techo de lo que Dios quiere darte. Es apenas el umbral. Es la primera habitación de una casa que tiene más profundidad de la que puedes imaginar desde donde estás parado. Hay más revelación esperándote. Hay más verdad que todavía no has escuchado. Hay más profundidad de la palabra que todavía puede transformar lo que en ti parece inamovible. Y cada vez que vuelvas a este espacio, Dios va a ser fiel. No porque seamos perfectos, sino porque Él lo es. Y lo que Él empieza, lo termina. Y lo que Él promete, lo cumple. Y lo que Él diseñó para ti antes de que nacieras,
antes de que cometieras el primer error, antes de que perdieras la primera batalla, eso sigue en pie. Eso no caduca. Eso te está esperando. La última cosa que te digo y quiero que la lleves contigo, que la escribas si es necesario, que se la digas a alguien que la necesita. No estás en el final de tu historia. Estás en el capítulo donde Dios por fin tiene suficiente material para escribir la parte que va a dejar sin palabras a quienes te conocen. La parte que ellos van a contar cuando ya no estés. La parte que va a seguir cambiando vidas después de que tú ya no estés aquí para verlo. Empieza ahora con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Porque la hora dorada no espera a quien tiene miedo. La hora dorada pertenece a quien decide en medio del temblor, en medio de la duda, en medio de los años y las cicatrices y el cansancio decidir brillar.